hablamos del horror, Claro. ni de la muerte. Esos son dos factores que las madres jamás hablamos, ni nos gustan las obras que hablan de eso. A nosotros nos gustan las obras que hablan de la lucha, de lo que querían nuestros hijos y del trabajo que hacemos las madres, que no tiene nada que ver con la muerte. ¿Entendés? Claro. Hay una traducción, no, el primo. ¿C'è un'altra cosa primo per dire? No, questo inizia. ¿Cuándo sucedió el golpe? ¿En qué momento lo supo? Bueno, lo supimos ni bien sucedió, porque sacaron una programa en el 76, el 24 de marzo del 76. Tomó la dictadura, la Junta Militar tomó el poder constitucional de Isabel Perón, pero ya en la época de Isabel Perón y López Rega ya estaban las 3A, que era Asociación Argentina Anticomunista, que ya estaba llevando gente y haciendo desaparecer personas. ¿Recuerda qué estaban haciendo ese día? Y era un día común, estábamos en mi casa y cada una, no sé, habrá estado en su casa, no sé qué estarían haciendo, nosotras estábamos en casa y bueno, cuando nos enteramos de las noticias ya, pese a que el gobierno de Isabel Perón y de López Rega era un desastre, una cosa que ya se venía abajo y que estaba ocurriendo con mucha represión también y mucha desaparición y puestos preso a todo el que se oponía. Esto también nos puso más triste porque una dictadura, una toma de los militares del poder nunca puede ser una cosa buena. Claro. ¿Cuáles fueron los comentarios o qué pensaron en ese momento? Bueno, lo que te estoy diciendo. ¿Qué decía la gente, por ejemplo, en la calle, en el supermercado, cuando iban? ¿Cuáles fueron los comentarios? Bueno, hubo mucha gente que estaba contenta porque el gobierno de Isabel era un gobierno decrépito y malo en ese momento, pero hay gente que en ese caso era inconsciente porque un gobierno que usurpa el poder y que son nada menos que de las Fuerzas Armadas nunca puede ser una buena cosa, una solución para un país, ¿no? Todo lo contrario. ¿Recuerda qué era lo que decían los sacerdotes? Los sacerdotes fueron cómplices, no digamos los sacerdotes, digamos la cúpula de la iglesia, el poder de la iglesia, los obispos, la jerarquía de la iglesia. Fue totalmente cómplice y apañó mucho el golpe militar. ¿Vio o estuvo en algún episodio extraño? ¿A qué le llamas extraño? No, es que la pregunta está así, o sea que no sé lo que es extraño, no te puedo contestar algo que no entiendo. Sì, ha guardato o è stato in una Sì, situazione si è strana. assistito direttamente a un episodio di Claro, sí. cattura di qualcosa. Y sí, del de mi hijo. El personaje. Eso no es extraño, eso fue casual, no es casual, ni empezó extraño, eso fue el sistema, el método que empleaba la dictadura, el terrorismo de Estado, el secuestro de las personas. Bueno, ¿qué se decía en la TV? Y en la TV se inventaba, se decía todo que se estaba haciendo en beneficio del país y que se estaba luchando por la democracia y que nuestros hijos eran terroristas. Cuando Sui giornali, sui diari? Es lo mismo que te digo que decían los medios siempre fueron cómplices de lo que hacía la dictadura. ¿Podía moverse libremente? Y corrías el riesgo de desaparecer, según cómo te catalogaran. Uno podía moverse libremente siempre y cuando hiciera o pensara como ellos querían. Il diario Humor. La revista Humor. ¿Cuánto ha contestato qualcosa? La revista Humor fue una de las pocas que en ese momento... ¿En qué año? No tengo la certeza del año. Durante la dictadura, sí. ¿Cómo era la policía? Bueno, la policía es cómplice absoluta, represora y asesina, porque eran los que salían a secuestrar con los grupos de tarea. Policía, gendarmería, fuerzas armadas, se llamaban fuerzas conjuntas de seguridad y todos salían a reprimir y a matar. ¿Se hablaba públicamente de este tema? Y no, la gente tenía mucho miedo. Los que hablábamos eran los que padecíamos la persecución. ¿Tiene fotos de ese periodo? ¿Fotos normales con fecha de 1976? Sí, fotos normales, sí. ¿Vos querías que muestre fotos de esas cosas? No tengo para mostrar, no. De esas de aquí no. Desde el 76 no. La pregunta esta es, ¿quiénes son los desaparecidos? Para usted, ¿qué es lo que representan? Bueno, para mí, como para las madres, yo te estoy hablando en nombre de la asociación y en nombre personal.
porque las madres no hacemos individualismo, sino que somos una asociación que trabajamos en una forma colectiva, y para nosotros nuestros hijos son lo mejor. Nuestros hijos, te digo porque son todos, eran revolucionarios, que entregaron su vida por amor al otro, que querían un mundo diferente, que lucharon por un mundo mejor, que querían la igualdad de derechos para todos, que querían que todos tuvieran derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo digno, y que por eso para ellos eran peligrosos. Pensaban, estudiaban, trabajaban, militaban, eran alegres, eran comprometidos, por lo tanto por eso los desaparecieron. No los desaparecieron por casualidad, los desaparecieron porque eran jóvenes y chicas con compromiso político, con ideología, con amor al otro y con una fuerza para enfrentar a estos que querían hacer lo que hicieron, dominar el país por medio del terror, entregarlo, regalarlo y dejarlo en una forma totalmente hundida, que hoy cuesta muchísimo levantar. Bueno, esto es de lo de la... ¿Sigo con esto? ¿Por qué eligieron el día jueves como día de protesta y por qué a las 15:30 de la tarde? Bueno, el jueves fue por casualidad, porque fuimos primero un sábado, y como la plaza es un lugar que trabaja mucho el comercio y los bancos cerca, entonces el día sábado era muerto, no había nadie. Y el propósito nuestro era estar en la plaza para informar a la gente lo que estaba sucediendo, porque como no teníamos prensa ni teníamos nada, simplemente era boca a boca lo que estaba sucediendo. Y bueno, fuimos el sábado y nos dimos cuenta de que no era conveniente ese día, que teníamos que cambiar. Después una dijo el viernes y una dijo es días de brujas, el viernes no, así que quedó el jueves. Y así de simple. Y a la tarde porque como nos seguían, nos perseguían, nos metían presas, nos golpeaban, entonces si vos te ibas, y muchas vivíamos lejos, entonces si veníamos de noche era más peligroso y decidimos a las 3:30 de la tarde, aparte que también era un horario en que la gente se veía más para informar, ¿no? Las madres poder hablar y decir lo que en realidad estaba pasando en el país. ¿Cuáles eran los lugares de detención y concentración y cuáles los más conocidos o usados? Bueno, había muy infinitos, la verdad que hasta hoy están apareciendo campos de concentración, los más nombrados era la ESMA, el de Córdoba La Cacha, el Olimpo, la Mansión Seré, en fin, había un montón de campos de concentración que bueno, que en este momento no los tengo en la memoria. Pero... ¿Todos tenían la misma función? ¿O... Y sí, la función era desaparecer, torturar, violar y matar. No, o sea, los lugares sí, bueno, sí, los lugares de detención. ¿Había diferentes? No sé, creo que sí, cada uno... No recuerdo. Pero, y no te puedo decir cuáles porque los campos de concentración fueron... Yo no creo que haya un campo de concentración diferente. Los campos de concentración son todos horrorosos, no tendrían que existir nunca. El campo de concentración es un lugar donde se anula a la persona, se aniquila psíquica y físicamente, así que no creo que haya diferencia entre uno y otro. Bueno, acá habla de la... Bueno, yo le hago la pregunta. ¿Qué tipo de tortura sufrían los detenidos? ¿Y había diferencia en base de qué eran acusados? O sea, ¿si había diferencia de tortura? No sé eso porque nosotros las madres no hablamos nunca de tortura, porque nos parece que estamos torturando nosotros a nuestros hijos. La violación de la gente yo creo que no es para contar ni para explicar. Solamente con decir eso ya basta, no sabemos lo que representa. Y no creo que hicieran diferencias, porque para ellos, nuestros hijos eran terroristas porque pensaban diferente, porque tenían un proyecto político diferente. Entonces todos eran iguales para ellos, todos eran para ellos peligrosos, porque ellos querían justamente aniquilar su ideología política. Era un proyecto político muy bien armado desde Estados Unidos, que en la Escuela de las Américas preparó a todos los militares para la represión, la muerte y la tortura y la desaparición de personas, que fue una de las torturas más grandes que se impusieron, y por medio del terror aniquilar toda participación posterior. Así que eso estaba muy bien preparado, no fue una casualidad. Un momentito. ¿En qué modo las personas desaparecían? Y bueno, desaparecían de muchísimas maneras, pero todos con el mismo fin. Es decir, imagínate, hay más de 30.000 desaparecidos
Desaparecían en la calle, desaparecían en su lugar de estudio, desaparecían en el trabajo, desaparecían de su casa. Pero siempre, como hicieron los milicos muy cobardemente, un grupo enorme de gente armada para ir a buscar a una persona. Eso es lo que ellos llamaron guerra. Que yo sepa, una guerra no son 20 tipos armados, entran en una casa y se llevan un pibe o una chica. Así que fue un terrorismo de Estado implantado con toda violencia. Las personas desaparecidas, ¿las hacían desaparecer después de un periodo de tiempo o también en forma rápida? ¿Desaparecer cómo? Es lo que explicábamos antes, si desaparecían, si estaban en el centro, en el campo de concentración. Porque ya al llevárselo ya estaban desaparecidos. Claro. O si desaparecían, claro, usted no sabía. ¿Y cómo podíamos saber? Se lo llevaban y nunca más supimos de ellos, hace casi 30 años. ¿Cómo podemos saber? ¿Había militares ingenuos o de alta jerarquía que no aceptaban esa situación? No, ingenuo sería creer que los militares son ingenuos. Los militares fueron asesinos cómplices absolutos de todo este sistema, los ejecutores del horror que les hicieron el caldo gordo a Estados Unidos y a las internacionales, a las grandes empresas que fueron también las grandes colaboradoras de esto, ¿no? Porque se impuso un plan económico que en ese tiempo era de Martínez de Oz, con Cavallo, que estaba presidente del Banco Central, y ese plan económico que se privatizó todo y lo único que se estatizó fue una deuda que el pueblo no contrajo y que es la que llevó el país a la derrota. Así que eso es a la entrega del país absoluta. Eso fue muy bien armado económicamente y Estados Unidos con esa deuda hoy nos sigue presionando todavía. Así que eso no fue una cosa casual para nada. ¿Los militares, soldados o la policía seguían órdenes o solo órdenes o eran conscientes de lo que hacían? Yo creo que el que hacía eso era consciente. Nadie puede llevarse a una persona a un campo de concentración o golpearla o matarla sin ser consciente. Ahora, el que lo hace es cómplice. Muchos dicen que lo hacían porque si no los mataban a ellos. Y bueno, eso será cuestión de ver cada uno cómo lo hizo y por qué lo hizo. Pero aquel que compartió, aunque sea con la mirada, y siguió dentro de las Fuerzas Armadas, es un cómplice absoluto. Porque nadie te puede obligar a matar, nadie, ni los milicos, si vos no querés. ¿Quién coordinaba los campos de concentración, las torturas y las desapariciones? Y las fuerzas conjuntas eran ellos, eran todos los milicos, todas las fuerzas conjuntas como le llamaban. Y también muchos curas iban a los campos de concentración a ver cómo torturaban a los hijos y a decirles que 7 horas de tortura no era pecado. Eso lo dijo una vez Monseñor Plaza, se lo dijo a un torturador y a un torturado, que hablara porque 7 horas de tortura no era pecado, así que lo iban a torturar 7 horas. Un obispo, el obispo de La Plata, Monseñor Plaza, y un cura, Bombernis, le prendía fuego a los cadáveres que los golpeaban y después los quemaba vivos. Eso fue la Iglesia Argentina, parte de la Iglesia Argentina, porque incluso hay muchos obispos asesinados y curas de base desaparecidos. Considerando a los culpables del mismo modo, ¿quiénes eran los ministros de gobierno, incluidos Videla, con más responsabilidad de lo que sucedía? Y entre ellos, ¿quién tenía más influencia sobre Videla o era la verdadera alma y mente de ese absurdo proyecto? Ya te digo, todos estaban comprometidos. Ellos fueron los ejecutores, los milicos, de la obra de la mano sucia. Pero los creadores del plan fueron todos, desde Estados Unidos para abajo. Y los responsables absolutos son todos, desde el de más arriba hasta el de más abajo. Bueno, la pregunta se refiere a más o menos si además de Videla y su gobierno había otros poderes fuertes. Seguro, ya te lo aparte de dije. Videla que querrían esa situación y esa dictadura. Sí, ya te lo dije. Antes de ocurrir el golpe, ¿había la sensación que podía ocurrir algo extraño? ¿Sentían eso? Se sentía que era una posición, estaba en una situación muy difícil, porque ya te digo, el gobierno de Isabel ya estaba actuando de una forma represiva, ya tenía ya en el 75 hubo mucha gente presa y desaparecida. Y bueno, y después cuando vino la Junta Militar que tomó el poder, vos fijate que el ejército, las Fuerzas Armadas, están teóricamente, entre comillas, para defender el pueblo. Y las Fuerzas Armadas fueron las que se enfrentaron contra su propio pueblo. Por eso que nunca, jamás, un pueblo puede ser condenado, porque ellos hablan mucho de la teoría de los 2 demonios, cuando te dicen que hubo una represión porque hubo una subversión armada. Y no es así.
porque un pueblo tiene derecho a levantarse contra quien lo oprime, eso está incluso en la Constitución, y las Fuerzas Armadas jamás pueden levantarse contra su propio pueblo, porque para eso tienen la ley, tienen los tribunales, tienen la justicia, tienen la fuerza. Para eso tendrían que haber agarrado, hecho un juicio, y si eran culpables condenarlos como corresponde, pero no desaparecerlos, no darles oportunidad de defensa y desaparecerlos y torturarlos en campos de concentración. Eso habla bien a la clara que no tenían la razón, que lo que ellos querían era aparentar que ellos eran los buenos y condenar sin darles lugar a defensa a los que se oponían. Así que está más claro, el que no quiere ver eso es porque es ciego, que esto fue un terrorismo de Estado totalmente implantado con un proyecto económico y político. ¿Por qué luego de 2 años del golpe deciden expresar lo sucedido en grupo? ¿Sí? ¿No lo hicieron por miedo a exponer la situación de sus hijos? No, como después de 2 años. Es lo que le preguntamos antes, que nos explique. O sea, la pregunta es ¿por qué lo hicieron después de 2 años? La pregunta era en grupo, ¿no? Que usted nos explicaba que se iban juntando, que se iban conociendo. No, las madres salimos el 30 de abril de 1977, por primera vez a la plaza. A la plaza. Pero ya salimos individualmente a buscar a nuestros hijos hasta que nos encontramos. Pero no 2 años. La dictadura empezó en el 76 y las madres salimos en el 77, el 30 de abril. No 2 años. Las madres enfrentamos durante muchos años la dictadura. Y si por esto hay madres que han pagado por sus hijos, ¿usaban otros tipos de represión para confrontar a la de las madres? ¿Cuáles? Como otro tipo de represión para confrontar a las madres. Las madres no usamos represión, las madres usamos nuestro cuerpo. Ripeti la domanda. Y por esto hay madres que han pagado como sus hijos usaban otros tipos de represión para confrontar a la de las madres, ¿y cuáles? Bueno, por empezar tenemos 3 madres desaparecidas y asesinadas por buscar a sus hijos. Y después, bueno, éramos constantemente golpeadas, puestas presas, reprimidas, insultadas y perseguidas, ¿sí? Hasta hace muy poco tiempo, incluso somos amenazadas a veces por teléfono. Hace cosa de 4 años más o menos entraron en la casa de nuestra presidenta y torturaron a su hija, por lo que nosotros hablamos. Así que la represión contra las madres siempre fue constante. A veces más, a veces menos, pero nunca la sacamos barata. Entre los amigos o conocidos de sus hijos o suyos, ¿había espías que tenían ideas diferentes o que lo hacían por dinero? ¿Y cuáles eran los motivos de acusación para poderlos arrestar o variaban? No me queda clara esta pregunta. Si entre los amigos o conocidos de sus hijos o suyos había espías que tenían ideas diferentes. No, entre nosotros no ¿Y que había les entregaban o que no sé, en los de algunos, no, que yo sepa, no. Que yo sepa, hay espías, ¿no? ¿A qué le llaman espías? Espías el que viene a denunciar al otro. O sea, que se metían como amigos, quizás. Y eso a lo mejor podrían haber sido en el grupo de los pibes, pero los amigos así, que yo sepa, ¿no? Los que venían a mi casa o venían a la casa de nuestras madres, ¿no? Porque muchos también fueron desaparecidos. La mayoría de los compañeros fueron desaparecidos. Desde aquel día de 1976 y en el transcurso de los 30 años, ¿cuáles fueron sus emociones y cómo han evolucionado hasta hoy? ¿Han cambiado? Sí, totalmente. Nosotras salimos a la calle desesperadas a buscar los hijos, individualmente. Tuvimos esperanza de recuperarlos muchísimo tiempo, hasta que nos dimos cuenta de que esto no era una cosa casual, de que era un problema político y que posiblemente físicamente no los recuperáramos. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta de que teníamos que primero luchar para ver cómo podíamos recuperar o por lo menos mandar a los asesinos a la cárcel. Después, bueno, fuimos abriendo nuestra lucha y tomando conocimiento de la lucha de nuestros hijos mucho más profundamente, de los cuales estamos completamente orgullosas. Y bueno, y que tomamos sus banderas de lucha, que esos son todos pasos que fuimos dando las madres en nuestra lucha, abriendo nuestra lucha de la búsqueda de los hijos a la lucha de los hijos, y de la lucha de los hijos y la búsqueda de los hijos a la lucha de los pueblos. Es decir, nos hicimos revolucionarias como nuestros hijos y ya estamos al lado de todo el pueblo que lucha. Vamos a acompañar a todo aquel que hace un reclamo justo y además estamos embarcadas en crear cosas
porque nosotros decimos protesta con propuesta, no solamente protestar o reclamar, sino proponer y hacer. Porque las cosas cuando se critican solamente no son positivas. La crítica tiene que ir acompañada con una propuesta de acción. Y las madres hemos abierto mucho nuestra lucha. Tenemos una librería, tenemos un café literario, tenemos una editorial, tenemos una universidad, tenemos esta casa, tenemos un periódico, tenemos proyectos muy grandes para hacer escuelas, así que las madres estamos avanzando y estamos dejando sembrado de nuestro proyecto de un cambio político para que los nuevos jóvenes tomen la antorcha que dejemos nosotros como nosotras tomamos la de nuestros hijos. Así que hoy estamos abocadas de pleno a la educación, porque consideramos que el factor fundamental de todos los pueblos es un pueblo educado. Un pueblo que no tiene educación es fácilmente dominado, y nuestros hijos nos enseñaron que la educación y la alfabetización es la mejor forma de enseñarle al que no sabe a defender sus derechos, porque nos enseñan mucho nuestros deberes, pero nunca nuestros derechos. Y una persona que no tiene tiempo de estudiar y de capacitarse no sabe, porque está sometida, que tiene derechos y tiene que defenderlos. Entonces las madres con esta universidad tratamos de que los jóvenes hagan política, porque hacer política es hermoso y es toda la vida. Lo que pasa es que acá hay un criterio equivocado, porque los políticos que han quedado en nuestro país, el 80% son políticos corruptos, y entonces los jóvenes no quieren trabajar en partidos políticos porque saben que los usan. Entonces hay mucha juventud que quiere hacer política y no sabe dónde. Entonces las madres queremos que esos jóvenes se capaciten, que hagan política, que aprendan a hacer política, y que la política no es necesariamente sentarte en un sillón y trabajar para llenarte los bolsillos. La política tiene que ser ética, tiene que ser solidaria, tiene que ser para el otro, para el bienestar del pueblo. Cuando a vos te eligen políticamente para un puesto, ese puesto es un compromiso con la gente y vos tenés que trabajar para que esa gente esté bien. Y esa es justamente la política que nosotros lo queremos enseñar a la juventud. De golpe a la guerra de Malvinas, ¿hubo uniones? ¿Se hizo la guerra también para distraer la atención pública del caso de los desaparecidos? Primero, la guerra fue el último coletazo de los milicos, que ya estaban bastante venido a menos, porque ya todo el mundo sabía quiénes eran y qué hacían. Y fue una entrega porque por la vía consular todavía podía haber esperanzas de que se solucionara el problema Malvinas, porque ya había casi 100 años que estaba en tratativas con las embajadas y con los representantes del arreglo legal, como se llama, las cancillerías. Entonces, con esto, ¿quién se le ocurre que podemos hacerle una guerra a una potencia como Italia, como Inglaterra? Es una locura, y todavía salían a la calle a decir que ganábamos la guerra. Eso es la cosa más estúpida, eso fue otro genocidio. Eso fue mandar los pibes de 18, 19 años que no sabían lo que era usar un arma a que los maten, a dejarlos morir en el frío, sin armas, sin abrigo, sin nada que tenían, y después dejarlos en la deriva. Eso fue una entrega del país, de las Malvinas, para ver si los milicos podían salir a flote. Eso fue terrible. Los milicos tendrían que ser condenados, no solamente por todo lo que hicieron con este genocidio, sino también por el genocidio que hicieron con Malvinas. Y las perdieron en una guerra, así que las Malvinas, digan lo que digan, son ganadas en una guerra. No es lo mismo que cuando vos lo perdés que tenés posibilidad de recuperar. Durante estos años de contestación a las madres, en el curso de varios gobiernos, ¿cuáles les han dado más respuestas o satisfacción? Bueno, los gobiernos que siguieron a la dictadura, ninguno. Al contrario. Alfonsín, leyes de impunidad. Punto final, obediencia debida. Menem, los indultos. Perdón absoluto a los militares y a los asesinos, y que gozan de una impunidad que no pueden ser condenados. De la Rúa y Duhalde, ahora este gobierno, sí, las madres estamos muy satisfechas con este gobierno, hasta ahora, porque ha hecho cosas que no hizo ninguno. En derechos humanos ha actuado con muchísima fuerza, ha descabezado las Fuerzas Armadas, la policía, cambió la corte, ha nombrado gente de mucha confianza dentro de los políticos, gente joven, gente renovadora. Tiene todavía alrededor de su gobierno bastantes
como decimos las madres, salvavidas de plomo, pero bueno, los va limpiando, que no es fácil limpiar semejante mafia. Ha enfrentado a Duhalde, que es uno de los mafiosos más grandes, lo ha enfrentado. Y bueno, y aparte se ha reconocido compañero de nuestros hijos, y eso para nosotros es muy fuerte, que él haya dicho que puede ser hijo nuestro y que haya reconocido que si no fuera por un compañero que no lo delató, él estaría desaparecido. Ha incautado la ESMA, ha nombrado una ministra de defensa, cosa que los militares le tengan que rendir a una mujer, que para ellos ya es muy fuerte, y esta mujer es muy fuerte y muy, porque fue también, le asesinaron a su esposo y fue también una mujer que estuvo en los campos de concentración. Y además está haciendo cosas que las madres venimos reclamando desde hace mucho, que es un cambio en la educación de los militares. Porque si los militares nuevos dicen que no van a ser culpables, no van a ser culpables si tienen otra educación. Si los militares salen con la misma educación que salieron los otros, no serán culpables, pero van a tener la misma mentalidad. Entonces lo importante es que se cambie la educación. Si salen militares nuevos con nuevas escuelas, donde el militar tenga la mayor conciencia de que no se puede enfrentar a su propio pueblo, sino que tiene que defender su pueblo, entonces ya la cosa va a ser diferente. ¿Cuál fue el rol de los padres en este caso de los desaparecidos? Bueno, variable, porque hubo padres que, bueno, muchos militaban en partidos políticos y empezaron a hablar de partidos y ya las cosas no se podían hacer tan claras. Otros no reconocieron la lucha de sus hijos, otros sí la reconocieron, pero no podían tener la actividad que teníamos las madres, porque bueno, todavía éramos mucho más jóvenes, teníamos hijos más chicos, a muchos le quedaron los hijos de nuestros hijos, es decir, se llevaron la pareja y quedaron los hijos, y había que atenderlos, había que darles de comer, había que trabajar. Y las madres, vos cuando salías de tu casa no sabías si volvías, es decir, te ibas a buscar, venías a la plaza y no sabías si te metían presa o si te mataban, porque no sabías qué iba a pasar. Entonces el resto de la familia había que protegerlo. Entonces los padres cumplieron esa misión, aprendieron a hacer lo que nunca supieron, cocinar, hacer mandado, atender chicos. Y después, bueno, empezaron a venir los jueves a la plaza, ya después de mucho tiempo, y hoy todavía las que tenemos la suerte de tener marido, ellos vienen y bueno, nos aguantan, porque nosotras estamos todo el día acá o viajamos y ellos nos reemplazan. Así que bueno, los padres hicieron todo eso y siguen haciendo, y muchos murieron. Muchísimos padres murieron, aguantaron mucho menos que las madres, hicieron infarto, hicieron cáncer. Muchos padres murieron mucho más jóvenes. ¿Conoce algunos hijos que se hayan salvado de esta situación? ¿Que se hayan qué? Salvado de la historia. ¿Salvado de que los lleven o salvado de qué? A esa... Che è ritornato dal campo. Que sí, que no han desaparecido, terminando de desaparecer. No, hay algunos que han aparecido, pero muy pocos, que aparecieron al comienzo de recién llevado, habrán estado 1 año o 2 desaparecidos, y también eso que se formó una agrupación que se llama Ex Detenidos Desaparecidos. También eso tuvo un propósito, es decir, lo sacaron a cierto grupo de gente con el propósito de que saliera a contar los horrores de los campos de concentración, para que aquel que quisiera seguir trabajando, militando, se asustara más de lo que le podía pasar, y también para que hubiese desconfianza entre ellos mismos, porque podía ser que vos decías, ¿y por qué este sale y el mío no? ¿Por qué este salió? Empezaras a desconfiar de esa persona. Ese fue también el propósito de los militares cuando sacaron a un grupo, pero muy pequeño. Después de los demás no apareció ninguno. ¿Recuerda alguna anécdota linda o significativa de la vida familiar de su hijo o de otros? ¿Y anécdotas ligadas a sus años de protesta? Bueno, anécdotas tendríamos 100.000 para contarte en casi 30 años de lucha, ¿no? De la vida particular te puedo contar que nuestros hijos eran jóvenes alegres, eran jóvenes muy comprometidos, eran jóvenes que nos enseñaron a vivir a las madres. Todas tenemos una anécdota de los hijos que nos enseñaron cosas muy hermosas. Primero, una de nosotras que compró al hijo ponerle un saco, ¿no? Otra le compró una campera, otra en distintas formas, ¿no? Eso es un cuento que nos hemos contado entre nosotras, porque nosotras aún hoy no sabemos dónde militaban nuestros hijos, no nos importó nunca. Ni dónde militaban, ni qué religión tenían, ni si tenía un partido, nada. Te falta el hijo, punto. Estamos en la misma, nada más. Entonces, un día comentamos eso, yo digo, mira, vino el pibe, se llevó el saco que le habíamos comprado ese día, o la campera, o los zapatos, lo que fuera. Entonces cuando regresa sin eso.
Entonces, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Y el saco que te compré ayer? Y mira, mami, se lo di a Juan, porque Juan no tenía saco. Nene, pero le hubieras dado el otro que tenés, ese es el nuevo, yo te lo di, te lo compré ayer. No, mami, no se da lo que te sobra, se comparte lo que se tiene. Y todas las madres tenemos una anécdota, que en situaciones similares los hijos tuvieron la misma respuesta. Y ellos nos enseñaron ahí la primera lección. La solidaridad no es dar lo que te sobra, sino compartir lo que tenés. Y con esos hermosos conceptos, los hijos hicieron que de nosotras naciera una lucha igual a la de ellos. Todo lo que las madres hacemos y decimos son ellos. Por eso las madres no aceptamos la muerte, porque nunca van a morir, porque siempre van a estar vivos en nosotras, en la plaza, en el pañuelo y en todos los jóvenes que como ellos lucharon por un mundo mejor. Y no aceptamos reparación económica porque nos parece espantoso que se pague por la vida. Nadie puede pagar por la vida de un ser humano, y menos una madre cobrar por la vida de un hijo que sea revolucionario. Es espantoso, es corrupción. Nos duele mucho que los demás hayan cobrado por la vida de nuestros hijos. Pero las madres jamás negociaremos la vida, jamás. Nos moriríamos de hambre antes de cobrar por la vida de nuestros hijos. ¿Cuál es la diferencia de movimientos entre las madres y las abuelas, siendo las mismas personas y por qué? No somos las mismas personas, de ninguna manera somos las mismas personas. Ellas hablan de los bebés cuando eran pequeños como que eran los únicos inocentes, y eso nos parece horrible, porque ya ellas están condenando a los hijos. Inocentes eran todos, no solamente los bebés. Además, cobran por la reparación económica, ocupan puestos públicos y de partidos, algunas, no van a la plaza los jueves y trabajan totalmente diferente. Pero la diferencia mayor es la reparación económica. Y aceptan la muerte, aceptan los cadáveres. Las madres no. No queremos ni monumentos, ni placas, ni tumbas. Las madres hablamos por la vida. ¿Cuáles son las dificultades burocráticas para la adopción de hijos o nietos de sus hijos? No lo sé, pienso que debe ser la misma burocracia que hay para adoptar cualquier chico, pero de todas maneras en eso no nos ocupamos. Nosotros consideramos que los hijos que tienen que saber la realidad, pero son ellos los que tienen que decidir, porque ya son hombres y mujeres, entre 29 y 30 años, no son bebés. Cuando es un bebé vos podés decidir. Cuando son personas mayores son ellos los que tienen derecho a decidir qué quieren hacer y con quién quieren estar. Desde ya que querríamos que estén con nuestra sangre porque son nuestros hijos, pero eso lo tienen que decidir ellos. ¿Cuántos fueron los niños eliminados y cuántos fueron adoptados por la familia? No lo sabemos, nunca nos ocupamos de eso. Bueno, ¿cuántos son los nietos adoptados por las abuelas? ¿Aceptaron? Eso hay que preguntárselos a las abuelas, esas no son preguntas para nosotros. ¿Piensa que hay alguna otra pregunta significativa que no haya hecho? ¿Desea contar alguna otra cosa que quiera saber? No, por ¿Sobre el caso? No. ¿Algo abierto? No. ¿Me puede decir si uno de los nietos volvieron? Bueno, eso para las abuelas. No, eso preguntárselo a las abuelas. Sí, todo para las abuelas. Questo è l'ultimo. ¿Móviles? No, quella lì. Ah, esta pregunta. Esta se... sí, a ver. Los jóvenes y adultos de derecha de hoy, ¿piensan que fue algo justo o injusto lo que sucedió? Tendrás que preguntárselo a ellos. Nosotros con lo de derecha nada. Me imagino que sabrán más o menos o Però tendrán una idea. gli umori li ascoltate, no? Claro, habrán escuchado las opiniones o... Y yo creo que si son de derecha ya está claro. Si son de derecha la opinión que tiene es fascista, no hay ninguna duda. Claro, pero estamos hablando desde hoy. O sea, Y si son de derecha, la derecha es una ideología, así que no podemos decir que sean distintos porque son de ahora. Son jóvenes de derecha, que tienen todo el derecho a pensar como quieren, para eso tienen su cabeza. Pero no nos interesa a nosotros el pensamiento de ellos. No, non ci sono correnti un po' più moderate. No sé, pero no nos ocupamos de ellos.
Nosotros hacemos y trabajamos por lo que pensamos y por lo que creemos y por lo que queremos. Siempre va a haber quien se opone o quien no lo vea bien. Y bueno, para eso hay diversidad de pensamiento. Nosotros la derecha nos parece el polo opuesto de todo lo que nosotros pensamos. Nosotros amamos el sistema socialista. No hablo de partidos, hablo de sistema. Nos parece que lo único que respeta el derecho del ser humano es el sistema socialista. ¿Otra demanda? ¿En Barcelona? No, Tarragona. Hace ya 8 años. Y tengo un nieto que es catalán, así que también tengo una mezcla. Yo vivo allá en España. Ah, ¿y seguís viviendo en España? ¿Dónde estás viviendo? En Málaga, en el sur. Ah, en Málaga. Muy lindo, sí. Pero bueno. Posso fare una foto, no? Sí, sí. Y ¿cómo se llama? Lo Italia, mi marido es de Casalanguida, el padre. No, el abuelo de mi marido. Y mi suegra también. Claro, bueno, mi abuelo también, de parte de mi mamá era italiano, mi abuelo de parte de mi papá español. Claro. Todo Mi así. mamá más de descendencia más india, más bien argentina. Es español también porque el apellido es López, pero ya de muy lejana ascendencia. Porque mi abuela nació acá, mi bisabuelo nació acá, así que ya son, más, mi abuela ya es bastante india era. Más, murió pobrecita a los 100 años, pero... sí, 100 años. 100 años, sí. Bueno, mi bisabuela 98 años. Claro, mi abuela murió a los 100, mi mamá a los 88. Así que somos longevos. Nos van a tener que aguantar unos cuantos años a las madres, los que no nos quieren. Pero no se trata de aguantar, Sí, sí. sino de acompañar. Y bueno, eso es los que nos quieren. Los que no nos quieren nos aguantan. No. Y los que nos quieren nos acompañan, que por suerte son muchos. Seguro. Porque imagínate que todo esto que las madres estamos haciendo y tenemos, no lo hacemos solas. Lógico. Esto lo hacemos gracias a la solidaridad y al acompañamiento de muchos jóvenes. Ieri ho fatto delle domande ad Anita, arriva, no? ¿Anita? Sì. Sí, era de la Mi ha prensa. dato delle risposte alle stesse domande, ho fatto, La stesse misma. domande, la misma. Sì. Pregúntale di otra respuesta. Però senza quello ho notato così, su alcune ha dato delle risposte, puoi controllarmi e poi rispiegarmi e io registro un attimo quello che... No lo lei- entiendo. A ver, dime, ¿qué está en español? Le domande sono sempre le stesse, no? Però Anita mi ha risposto qui in spagnolo. Ah, que Anita te respondió en español y no sabés qué es. O sea, las No, mismas preguntas las hace. Più o meno ricordo, però alcune cose, se me le rispieghi un attimo. Acá, ¿qué dice acá? Si éramos diferentes... Sono le stesse domande, lei ha scritto... Y ella te respondió, no había diferencia. ¿Qué es lo que te pregunta? Sí, Ah, sí, de los sí. campos de concentración. Però dove mi puoi fare dei commenti El comentario nada más, ¿no? su No alcune, la su alcune domanda. cose, due o tre cose che Anita mi ha risposto. Sí, acá Sí, tenés, voy. sí, acá está, dice, por ejemplo, ¿cuáles eran los lugares de detención? Muy bien, acá ya te dice la ESMA, el Pozo de Banfield, la Escuelita, la Cacha, Brava, sí, Batallón, el Vesubio, Olimpo, sí. A me mi avevano parlato anche del cimitero di Banfield. También Che hay riportavano infinidad. durante la notte, non so, Acá dici está el Pozo de Banfield. però no, parla non solamente del pozzo di Banfield, ma proprio del cimitero. Una signora che abita a Banfield. Y bueno, mirá, puede ser. Los campos de concentración eran infinitos. Hasta el día de hoy están apareciendo lugares donde aparecen cadáveres, así que... Questo era uno che volevo chiederle, poi allora, vabbè, qui le fosse comuni dentro il Rio che arrivavano sulle coste dell'Uruguay, praticamente i corpi, no? De eso prefiero no hablar. Sì, no, Ya te dije, todo lo que questa è sea una cosa- campo sì, de sì. concentración, Bene. no quiero hablar. Allora, differente, seguendo gli ordini, sì, questo qua. Questo qua non ricordo, da Andrea, Monseñor. l'ufficiale. È stato desaparecido. Oficial conscrito desaparecido, José Luis de Andrea. Ah, José Luis de Andrea Amor no era de un conscrito. José Luis de Andrea Amor era un militar que formaron el CEMIDA y les dieron de baja y le sacaron los sueldos porque se oponían a esto. Però non l'hanno ucciso, non l'hanno... No. E Ellos poi- eran cuerpos, eran e poi milicos. ha scritto un libro, no? Claro, ha scritto un José libro. Luis de Andrea Amor, sí. La figlia è stata... o no? La figlia era che è stata No, él no tenía No, hijo no, desaparecido. no. A ellos lo condenaron y formaron un grupo que se llamaba el CEMIDA, que era el centro de los militares,
porque eran disidentes a esa edad lo que estaban haciendo, no querían ellos complicarse en el proyecto de estos militares. Entonces les dieron de baja, los retiraron del perché ejército. sulla domanda che abbiamo fatto, questa qui non me la Y ellos han contado, en ese libro dicen que está muy bueno, han contado muchas cosas. Poi, vabbè, questi qua, Agosti, Campos. Claro, esos fueron los primeros del capo de la policía, de la Junta Militar. A me, lei diceva che a me gli Stati Uniti, la Francia, Pinochet e altri. E poi niente. Questo qua, io parlavo di un potere economico, no? Martínez Dios, claro. Lei non ricordava Domingo Cavallo? Sí, era presidente del Banco Central en ese momento. Y él fue el que estatizó todo y privatizó la deuda externa. Más claro, échale agua. Questo qua era il portaborse. Martínez Dios era el del sistema económico, el que tenía el proyecto económico, era el que en ese momento financiaba de los grandes cambios, los grandes latifundios. Era lui che ha finanziato tutto claro, questo progetto qui. Claro, con los grupos económicos. E qual era il gruppo economico? Che cosa faceva? ¿Qué cosa faceva? Era lo que ponía la plata, lo que ponía el poder, lo que ponían las armas. Non petrolio, questo No, acá petróleo poco, pero por ejemplo era la Coca-Cola, estaba todas las grandes empresas internacionales. Ho capito, qualsiasi cosa. Empresas internacionales. Allora, poi qui mi ha detto 30 via 77, perfetto. Sì. Questo qui, il giornalista che aveva fatto quella carta, Rodolfo Walsh. Sí, Rodolfo Walsh, la carta de Walsh, que él hizo una carta a Videla cuando estaba pasando todo esto y después desapareció y lo asesinaron. Y a la hija también. Y a la hija. Anche la figlia, lì mi sono sbagliato detto la figlia. Pero la hija era guerrillera, ella estaba en la lucha. Él hizo la de ¿Y de qué parlava questa carta? Es una carta muy importante, hablaba de lo que estaba pasando en el país, se lo decía a Videla y por eso lo limpiaron. Poi queste qua sono le tre. Estas son las tres madres que están desaparecidas. Sì. Poi principalmente che. Están los nombres acá en la puerta de la casa. Sì, poi faccio un po' di ripresa, allora qui vediamo principalmente. Qui è scritto in spagnolo, non lo capisco. ¿De qué giorno del 76? No, è qui in spagnolo. Principalmente que pertenecían a las Fuerzas Armadas, a las organizaciones armadas, porque vos decís, porque no sé, ¿cuál era el motivo de acusar por arrestar variando de casa en casa, de cosa en cosa? No sé. Era perché erano organizzati come gruppi militari. Claro, se llamaban grupos de tarea. Y iban a las casas armados y se llevaban a los chicos. E lei parlava pure del mondiale del 78, sí, per distogliere l'opinione pubblica dal problema. Claro, ellos más que nada era para eso y para decir que en la Argentina se estaba viviendo bien, que lo que nosotros decíamos era todo mentira. Sì, claro, ese fue Io me lo ricordo, avevo 12 anni. Claro. Però non sapevo tutto. Y bueno, ahí a nosotros fue lo que más nos valió la solidaridad del exterior. Porque venían los periodistas internazionali y nosotros le decíamos lo que pasaba y ellos lo trasmetían. C'era un periodista italiano, adesso non mi ricordo il nome, e 2 anni fa ha fatto un libro su questa storia qui. Sì. Che nel 78 lui era inviato per i mondiali, no? Sì. Un giornalista sportivo, e aveva già visto questo che succedeva e voleva parlarne. La RAI l'ha ritirato per non creare scandali. Claro, y hay muchos italianos desaparecidos, por eso nosotros decimos que también muchos países hicieron oídos sordos, porque desaparecieron hijos suyos y se quedaron callados. Sí. Italia, Francia, acá desaparecieron de todas nacionalidades, Alemania. Allora, sì, hanno messo la storia, ok. Questi qua sono alcuni dei ragazzi che sono tornati, praticamente questi qua. Estas son las que le dije que formaron el grupo de detenidos desaparecidos, Diana Calvo, la Daleo, Pablo Díaz. Este desapareció con los pibes que de 16 años que los fueron secuestrados en La Plata. Y es el único que apareció. Pablo Díaz. Y hay algunas dudas sobre su aparición. Ma la loro associazione rispetto alla vostra che fa quando si riunisce, quando... No, nada que ver. No. Nada que ver. Con nosotras nada que ver. No hay ninguno de los organismos que tengamos afinidad de acción, digamos. Poi vabbè, qui niente, libro, qui dice... Esto es letra de Juan Dianita. Libro, identidad, despojo y restitución, abusos, no sé cuál será.
¿Cuál es la pregunta? No sé. Quanti sono stati i bambini eliminati? A me, Ah. qui lo dice, c'è questo libro qui praticamente che parla. No sé, Sì, no va sé. bene. Eso será algo que Va hicieron. bene, erano quelle 2 o 3 domande che mi ha integrato ora. Perfetto. ¿Alcanzó? Sì, Listo. sei stato gentilissimo. ¿Qué hacemos, Gil? Ya con lo que te hablamos, conquistarte es perfecto. Ahora si querés mañana ir a la plaza a las 3:30 de la tarde, Sì, sì. vas a ver la marcha, podés No, fotografiar, io- podés grabar el discurso. Bravo, io non voglio fare un'altra intervista, no, voglio filmare senza dire niente, come se fossi trasparente, quello come voi vi preparate quando uscite e quando andiamo in piazza. ¿Entendiste? No, que él no quiere hacer otra entrevista ni preguntar más cosas. Él quiere estar como si fuera invisible ¿En la plaza? viéndonos cómo preparan las cosas para lo que es la plaza. Y eso está ahí, visible, y ves cuando salimos, cómo llevamos, cómo nos vamos. Non durante. Previo. No, Io, chi- acá no. io chiedo, Tú quieres. chiaro, io Él rispetto pregunta, él tutto, pregunta Está con bien, respeto está y bien. io rispetto tutto, tranquilla, sei stata... Puedes venir ahí, por ejemplo, ves cuando nos vamos yendo las madres, cada uno en un coche, los chicos llevan el material, vas a la plaza, ves cómo se arma, ves cómo marchamos, hay un monumento en que vamos y hablamos, podés grabar el discurso, podés filmar todo lo que tenés ahí, podés subir a la biblioteca y filmar, podés filmar todo esto. Sì, sì, Pero que- como nosotros nos preparamos, no. no, io Nosotros però comemos, intanto, hacemos la nuestra y después nos vamos. sì, a me O che sea, sono, eso no hay gente de afuera. lo chiedo per i volti, la tensione... Ya lo vas a ver cuando nos vamos. Sì, sì, è chiaro. sai? Però qui posso, no? Claro, vos Qui estás posso... ahí y lo vas a ver todo, pues salimos por ahí. Bene, qui posso riprendere, fare delle foto. Sí, sí, no hay problema. E salite a che ora allora domani? 3:15 más o menos, 3:10. Ah, bien. Porque la marcha comienza a 3:30. Así que salimos entre 3:05, 3:10, 3:15 más o menos. a las 3 en punto donde está acá. Sì, 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 pure prima. Estás ahí, te tomas un café, mira, cuando vamos saliendo lo filmamos. Perfetto, perfetto. No, bene, bene. Perfetto, è quello che volevo io. Ah, Poi gli umori che sfociano in piazza, a me questo... claro, después la plaza puedes filmar todo, la plaza Bene, es bene, abierta. bene, bene. Sí. Ok. En la plaza están las otras líneas que vas a ver la diferencia. Es decir, nosotras somos las que marchamos con un cartel grande que dice distribución de la riqueza ya. Ellas somos las madres. Nosotras son las madres del otro grupo que cobran, que hacen todo lo que nosotros. Eso no. Poi mi parlavano di un emblema, nel senso di uno slogan, no? Che stava in un cuore con la bandiera argentina. No, nosotros no, los símbolos no los usamos, los símbolos para nada. No, è la frase. Una frase. Sì, che è diventato un simbolo, come di contestazione. Sta sul Nunca Más, Nunca más. sul libro. No, el libro Nunca Más es un libro que hizo Alfonsín con una junta que formó para averiguación de todo lo que fuese la desaparición de personas. Pero eso ya lo teníamos todos los organismos y formó esa asociación que se llamó CONADEP, con gente de mucho prestigio intelectual, pero que no compartía para nada las ideas de nuestros hijos ni nuestra lucha, y averiguó lo que ya sabíamos todas, y nosotros ya teníamos todos los organismos, teníamos todas las denuncias, los chicos desaparecidos, todo lo tenían. Y después hizo ese libro, Nunca Más, donde pone la teoría de los dos demonios, que es lo que yo te decía, que decían que armaron esto porque hubo una guerrilla, un enfrentamiento. Que está Trócoli, che in ese momento era ministro di giustizia. E le canzoni che ascoltavano, no? I vostri figli, i gruppi musicali dell'epoca argentini, che sono tipo Garcia, altri, no, non ce ne García sono. García era anterior. ¿Cuál es la música que escuchaban en ese entonces? Nuestros chicos, y de todo, había de todo. Los pibes les gustaba mucho Gieco, Heredia, el rock, en fin, eran diversos. Les gustaba mucho, que después para nosotros fue un fraude, de Serrat, porque cantaba Machado. En fin, cada uno tenía su preferencia, no eran Sì, una è chiaro. cosa Lo que era el boom. omogenea. Ma dei gruppi di quegli anni, no? Qualche gruppo, qualche nome, però proprio specificamente argentino, non che sono inglesi, no, proprio gruppi che contestavano. Bueno, había un grupo que yo no me acuerdo cómo es el nombre, que tenía unas canciones muy lindas y que los chicos las cantaban mucho, les gustaban mucho, pero los chicos usaban mucho hacer peñas también, les gustaba mucho el folclore, hacían peñas, se reunían, eran muy felices los pibes, muy alegres, se juntaban, en fin, tenían proyectos preciosos. Sì, perché la frase che dico io, no?
è presa da una canzone, lo usavano i ragazzi, lo usavano, non voi madri. Ecco perché io dico, c'è una frase che loro usavano, che è riportata, è diventata come un emblema, come un... non so come dire. ¿Su generis que era? También a muchos les gustaba Sui Generis, pero ya eran mucho más, los Sui Generis ya eran más. Y Sui Generis estaba García, estaba... Pero según, había muchos de los desaparecidos que sí, porque había muchos que eran jóvenes más o menos de 20 y tantos, 30. Los que eran más jovencitos, no. Por eso había, y entre los 30.000 había de todo, ¿no? No te puedo decir cuál era la preferencia de todos. Sì, 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 è chiaro, è chiaro. Es imposible, ¿no? Eso no lo sé. Bene. Ven, 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 ven. Ven, ven, vámonos. Ok. Sí, no, es que no, viste, ya, no sé, ¿qué te tengo que decir? Que si vas a hacer una obra de teatro sobre la desaparición de personas, hacela sobre la lucha, no la hagas sobre el terror y la muerte. Porque nuestros hijos no eran ni mártires ni víctimas. Nuestros hijos eran luchadores revolucionarios que querían un cambio. Y acá los que fueron terroristas, que fue el Estado. Entonces, hablemos de vida, hablemos de amor, hablemos de solidaridad, hablemos de imponer algo que no sea amor al dinero, sino que sea amor a la vida. En una obra hagan eso, si hacen eso. Hablan de la lucha y de lo hermoso que es vivir para el otro. No hablen del terror. Ok. No estábamos volando, ¿no? Ci troviamo all'interno dell'Associazione delle Madri di Piazza di Maggio. ¿Trabajando o estudiando en España? ¿Vivís en España, tu familia, todo o sola? No, sola. Bueno, tengo un papá ya en España, mi hermano más chico. Todo. Pero están en el norte ustedes. Yo tengo con mi papá 10 meses trabajando, pero no es español y tengo que ver. Aparte, no los concho a la gente. Yo siempre digo que vine diciendo que íbamos a ir. O sea, uno por eso que cada mitad de millones. Yo nací allá, pero no llegué. Entonces, como que para yo soy de acá. No me puede más, no puede allá, uno más tiene que estar acá. Y se va a tomar yo eso. No puede cambiarme mi acento, mi cultura, mi educación. No, yo le decía, yo sería un argentino, sería un español. Seguro. No, no. Tengo una nacionalidad, pero bueno, claro, circunstancia que mi mamá me estuvo en España. Digo, como tengo los papeles, Vediamo caffè. Abbiamo appena finito l'intervista con le madri. C'è una libreria. Delle madri. Reunione de los madres desaparecidos.
Oggi è mercoledì 8 febbraio, sono le 15:45. Domani ci sarà la manifestazione che arriverà in Piazza di Maggio. Saranno una marcia alle 13:30 per arrivare alle 15:30 di fronte alla Casa Rosada. È giovedì e sono le 14:35. Ho con una mamma che deve fare andare a Piazza di Maggio. Con la mamma stiamo visitando il camion. Per portare quello che siete in Piazza di Maggio. Sono le 14:40 di giovedì. Con la mamma che aspetta all'interno. Cassetta di legno, la mamma che sta per salire. Partito di mia mamma,
15 e 10.